Estábamos en el bar por el 22º cumpleaños de Connor, cuando el mundo empezó a desmoronarse. Empezó con un detalle absurdamente pequeño. Pedí 2 Blue Moons para nosotros como siempre, pero él cogió la rodaja de naranja del borde de su vaso con el ceño fruncido. Miré la de mi vaso y pregunté: ¿pasa algo? Su ceño se transformó momentáneamente en una mirada de asco. Odio las naranjas. Eso era extraño, ya que desde su 21º cumpleaños, nuestro ritual había sido siempre juntar esa misma marca cuando salíamos al bar, porque la fruta es buena. Por lo tanto, esta cerveza es saludable. Pero era su cumpleaños y podía hacer lo que quisiera, así que no pregunté por ello. Rebeca, sin embargo, ya se había tomado unas cuantas. Se coló en la conversación del grupo para proclamar: ¿pero la naranja no es lo más sano? Connor negó con la cabeza. De ninguna manera. Las naranjas son asquerosas. Al otro lado de la mesa, Dan dijo: las naranjas son geniales. Son el caramelo de la naturaleza. La hermana mayor de Rebeca, Shannon, estaba con nosotros esa noche. Ella respondió: no, la remolacha es un caramelo natural. Cuando la miramos sin comprender, preguntó: ¿Doug? Ya sabes, el programa de Nickelodeon, con el perro Porkchop, el mejor amigo Skeeter. Todas las personas en ese mundo amaban las remolachas. Cuando solo recordamos vagamente la serie de la que hablaba, ella levantó las manos en señal de derrota. Cerca de nosotros, un anciano miraba la televisión por encima de la barra. Se burló. ¡Ja! Te diré lo que le pasa a este país. Son ellos, señaló la pantalla. Los odio. A su alrededor, sus compañeros vitorearon y él sonrió con orgullo. Levantó las manos y dijo: ronda de chupitos para todo el bar. Yo invito. Y eso era todo lo que realmente recordaba de la primera noche en que las cosas empezaron a desencadenarse. Después de eso, mis recuerdos se volvieron borrosos y me desperté bajo un villano rayo de sol, con unas náuseas abrumadoras y un dolor de cabeza mortal. Mi primer acto de fuerza de voluntad fue cerrar las persianas y esconderlos del monstruoso sol. Dan estaba en el suelo de mi habitación, debajo de la mesa del ordenador, y Rebeca estaba en el pasillo envuelta en todas las mantas de la casa. Con alivio, vi que Connor estaba apoyado en su cama por un conjunto de almohadas que lo mantenían de lado. Un cubo de basura situado debajo de él estaba lleno de vómito hasta la mitad, y Shannon estaba sentada en un rincón hablando por teléfono. Al verme dijo: ¿te duele la cabeza? Bien, ahora es todo tuyo. Me voy a casa a dormir. Me quedé cuidando al cumpleañero. Lo que hay que reconocer es que fue mucho más fácil ahora que estaba medio despierto. Lo único que le pregunté durante su estupor fue: ¿de verdad odias las naranjas? Siempre lo he hecho, hermano, dijo. Me quedé con la sensación de que nuestro ritual de compañeros de piso durante todo el último año había sido una extraña especie de mentira que él se había cansado de llevar a cabo. Me quedé pensando en esa sensación durante el resto del día. ¿Y si no me consideraba realmente un amigo? ¿Y si solo me seguía la corriente porque éramos compañeros de piso? Sentía como si toda mi posición en el grupo estuviera en peligro, como si la forma en que me consideraba a mí mismo estuviera amenazada. Era una sensación de soledad terrible
que me mantuvo despierto toda la noche del domingo. El lunes me tomé un café y me senté morosamente ante el ordenador. Este era mi primer trabajo después de la graduación y me resultaba insatisfactorio. ¿Acaso hacíamos algún trabajo de verdad? Mientras mis compañeros de trabajo pasaban la mayor parte del día acurrucados alrededor de la televisión de la sala de reuniones viendo las noticias, yo solo podía pensar en el tema de la naranja. Al final de la jornada laboral, decidí ceder. Fui el primero en llegar al bar esa noche, y Dan se sentó a mi lado unos 20 minutos después. Miró mi cerveza negra y dijo: ¿Hoy no quieres Blue Moon? Yo odio las naranjas. Mentí con una mueca. Para mi sorpresa, dijo: Yo también. Eso fue raro. ¿No dijiste que eran caramelos de la naturaleza? Ni siquiera de cerca. Parecía bastante ofendido. Las naranjas son el mayor portador de enfermedades entre todas las frutas y verduras. Mortificado, pregunté: ¿En serio? Se cruzó de brazos. Sí, una fruta absolutamente asquerosa. Fue una afirmación tan audaz que dejé mi cerveza y cogí el teléfono. Tras unas cuantas búsquedas, empecé a estar muy confuso. Enverdecimiento de los cítricos, cancro de los cítricos, mancha negra de los cítricos, asqueroso. Sarna de la naranja dulce. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de estas enfermedades? Las imágenes eran horribles. Oh, pero espera. Estas solo afectan a las naranjas y no son peligrosas para los humanos. Dan se encogió de hombros. La ciencia dice que muchas cosas son seguras y de repente descubren que no lo son. No voy a comer nada que se parezca a eso. No estaba de acuerdo con él, pero las imágenes seguían inquietándome. Tal vez había una razón para evitar las naranjas después de todo. El resto de la pandilla apareció poco después, pero las imágenes perturbadoras nunca abandonaron mi conciencia. Más tarde esa noche, cuando salimos de un Uber frente a mi casa, volvimos a reír y a bromear con normalidad, y yo empezaba a sentirme un poco mejor. Había exagerado todo el asunto. No había nada de qué preocuparse. Esta gente no me odiaba en secreto y yo pertenecía a ellos. Al otro lado de la calle, un tipo empezó a gritar furiosamente a otro. El Uber se apartó, eliminando la barrera entre nuestro grupo y los tipos. Vimos cómo se empujaban, se gritaban y luego empezaban a intercambiar puñetazos. Se trataba de un bonito barrio universitario en el que nunca había ocurrido nada parecido. ¿En qué estarían pensando? Nos quedamos mirando hasta que se dieron cuenta de nuestra presencia. Bruscamente se alejaron y volvieron a sus casas, una al lado de la otra. Eran vecinos. ¡Qué ridículo!, dijo Connor riendo antes de llevarnos al interior. Tendremos que asegurarnos de no invitarlos la próxima vez que tengamos una fiesta. No parecía estar de ningún tipo de engaño o mal humor, así que, una vez que estábamos todos sentados alrededor de la mesa de la cocina bebiendo agua, aproveché para preguntarle sobre lo que me había estado molestando. Sí, odio las naranjas, me dijo. Nunca me descubrirás comiendo esas malditas cosas. Son como el mayor portador de enfermedades entre todas las frutas y verduras. ¿Nunca?, bromeé. ¿Y qué hay del último año en el que tomamos Blue Moons? La dio la cabeza ante eso. Nunca compro ese licor. Viene con una rodaja de naranja y odio las naranjas.
Fue entonces cuando por fin se me ocurrió que algo andaba muy mal, ya sea con mi memoria o con el mundo. Ya sin sonreír dije: llevamos comprando esa cerveza cada vez que salimos desde tu cumpleaños el año pasado, cuando la chica sexy de esa noche pensó que tu broma sobre que era saludable era graciosa. Su expresión se ensombreció. Eso nunca sucedió. No bebo Blue Moon. Así es como lo recuerdo. Insistí rotundamente. Entonces tu memoria está estropeada, replicó, poniéndose extrañamente furioso. Apretó el puño entre nosotros. Nunca bebo esa mierda. Nunca lo he hecho. Deja de decir esa basura ahora. Las naranjas son asquerosas. Rebeca y Dan nos observaron en incómodo silencio. Me imaginé que tenía una ida y vuelta más dentro de los límites de la cortesía. Decidí hacerla valer. Dan, ¿te acuerdas de que nos dieron las rodajas de naranja con nuestra cerveza, no? Dan se puso rígido en su silla. Oh, no me metas en esto. Yo también odio las naranjas. Siempre lo he hecho. No me juntaría con gente que no lo hiciera. Le miré fijamente. ¿Qué? ¿Qué diablos significa eso? ¿Desde cuándo es tan importante? Me giré hacia Rebeca. ¿Te acuerdas, verdad? Todo ese intercambio con tu hermana sobre las naranjas frente a las remolachas el sábado por la noche. Ella mantuvo los ojos en su agua y no respondió. Connor se puso de pie y se acercó a mí con amenaza. Mira, hermano, has sido un buen amigo durante mucho tiempo, pero vas a tener que dejar esa mierda si quieres seguir saliendo con nosotros. ¿Hablaba en serio? ¿Cómo podía hablar así? Miré a Rebeca y a Dan, pero ninguno de los dos respondió a mi mirada confusa. Solo estaba bromeando, le dije finalmente a Connor. Ya saben, solo molestándolos. Su cara se iluminó inmediatamente. Oh, maldita sea, me has hecho caer. Sí. Me reí con él, secretamente aterrado. Rebeca y Dan finalmente levantaron la vista, aliviados, y el ambiente volvió inmediatamente a ser feliz y despreocupado. Pasé el rato y fingí ser normal hasta que todos se fueron finalmente a la cama. Rebeca en su habitación de abajo y Dan y Connor en el pasillo contiguo a mi habitación, antes de que finalmente tuviera la oportunidad de investigar. Por primera vez en meses, cerré y aseguré mi puerta. El maravilloso ambiente con el que había comenzado nuestra casa llena de amigos era ahora de miedo y sospecha. Me senté en la oscuridad frente a mi ordenador y empecé a buscar en internet respuestas. Había visto suficiente ciencia ficción como para hacer coincidir algunas ideas. ¿Estaba en la realidad equivocada de alguna manera? ¿Había cambiado mi línea de tiempo por alguna razón? No sabía suficientes detalles sobre la historia como para ver si algo era diferente en Wikipedia. No, esta era mi habitación. Mi tarjeta de crédito funcionaba y mi número de la seguridad social era correcto. Si la realidad o el tiempo hubieran cambiado en lo más mínimo, esos números generados al azar habrían sido diferentes. Este era mi mundo, que simplemente había cambiado por alguna razón. Y debido a ese pequeño y totalmente intrascendente cambio, mi vida familiar y mi grupo de amigos estaban en juego. ¿Me estaba volviendo loco? La única conclusión que quedaba era que yo era el problema. Algo estaba mal en mi memoria o en mis creencias que me habían dejado en desacuerdo con quienes me importaban. En ese momento, mientras estaba sentado en la oscuridad, oí el pomo de mi puerta girar y no abrirse, ya que la había cerrado con llave.
Alguien intentaba entrar en mi habitación. Y algo me decía que no era para abrazarme. Había sido un intento sutil y sigiloso. Por una corazonada, horrorizado, abrí rápida y silenciosamente mi ventana y me deslicé hacia la noche. 5 casas más abajo, vi un tejado en llamas. La casa de alguien estaba ardiendo. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero no podía preocuparme por eso en ese momento. Al asomarme, vi una silueta más oscura que se movía cerca de un resplandor de metal. Alguien acababa de intentar entrar en mi habitación con un cuchillo. La silueta desapareció en una sombra más profunda, dejándome sin identidad más allá del hecho de que tenía que ser uno de mis compañeros de habitación. ¿Cómo diablos había llegado a tal punto el gusto o la aversión por las naranjas? Esto no era normal. Esto no era natural. Agazapado en la fría noche, iluminado únicamente por el fuego de la casa que se encontraba a 5 lotes de distancia, me vi obligado a afrontar la única conclusión que me quedaba. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. En cuanto consideré esa idea, la oscuridad iluminada por el fuego me pareció mucho menos solitaria. ¿Había ojos sobre mí? ¿Había algo que me observaba incluso en ese momento? Me resultaba difícil creer que el odio a las naranjas fuera el objetivo principal de lo que estaba ocurriendo, sino más bien el efecto secundario de una locura que se arrastraba lentamente o de algún tipo de posesión. No había nada que hacer en ese momento. No me sentía seguro fuera, pero tampoco en mi habitación. Puse barricadas en la puerta y las ventanas y solo encontré la forma menos satisfactoria de dormir medio despierto. En esa extraña mezcla de sueño y vigilia, las imágenes de la fruta enferma torturaban mi conciencia. No tuve la oportunidad de ver a Rebeca a solas hasta el miércoles. Ella fue la primera en aparecer en el bar esa noche, como lo había hecho Dan el lunes, pero parecía incómoda y aprensiva. Después de que mirara por encima del hombro por tercera vez a la entrada del bar, le pregunté en voz baja: ¿Tú también tienes miedo? Su mirada lo decía todo. Se mordió el labio, volvió a mirar a la puerta y me dijo: Deja de joder con lo de las naranjas, ¿vale? ¿Qué es eso de las naranjas? Pregunté en un susurro. ¿Qué está pasando? Medio asustada por mis preguntas, insistió: Solo diles que odias las naranjas, ¿de acuerdo? Solo dile eso. Deja de preguntar por ellas, deja de hurgar en ellas. Me gusta mi vida, me gustan ustedes, me gusta mi casa. Dejen de perturbar todo. Agarré su mano cuando estaba sobre la mesa entre nosotros. Solo quiero entender, ¿de dónde viene este odio por las naranjas? ¿Qué está pasando para que nuestros compañeros se comporten así? Por fin me miró a los ojos y vi el cansancio enrojecido. Espera, susurré. También has estado durmiendo mal, ¿verdad? ¿Tienes pesadillas? Sus ojos se abrieron un poco más. Iba a hablar, pero vio que alguien entraba por la puerta trasera del bar y apartó rápidamente su mano de la mía. Connor se abalanzó sobre mí con bastante fuerza desde atrás, pero solo para rodear mi hombro y mi cuello con su brazo. ¡Oh! ¿Qué están haciendo, tortolitos? Él sabía que ya no éramos nada. ¿Cuál era su problema? Siguiendo la señal del terror enmascarado de Rebeca, dije: Solo hablábamos de lo mucho que odiamos las naranjas, hermano. Connor sacudió el cuello hacia ella. ¿Es así, Rebeca? No habló, solo forzó una sonrisa y asintió débilmente.
Increíble, increíble, dijo con auténtico alivio. Me soltó y se sentó entre nosotros. Sabía que ustedes dos entrarían en razón. Dan llegó un poco después, quejándose de un vendedor de naranjas que había visto en el camino. El montón de enfermedades más asqueroso que jamás hayas visto. Se estremeció. Miré a Rebeca, pero ella me advirtió en silencio que me dejara llevar. Y lo hice. Durante la siguiente hora observé detenidamente a Dan y Connor, tratando de averiguar qué pasaba con ellos. No fue hasta que subí a la barra para que Rebeca y yo tomáramos más bebidas que vi algo que me heló el alma. Una chica hizo una foto a 3 de sus amigos a mi izquierda. El ángulo era tal que mi mesa quedaba al fondo. Mientras esperaba las bebidas, eché un vistazo a su teléfono. Mi mesa estaba efectivamente en el fondo. Allí estaba Rebeca, Dan y Connor. Y alguien más. Solo vi su teléfono un instante antes de que se diera la vuelta, pero estaba lo suficientemente seguro para girarme disimuladamente y fingir que estaba enviando un mensaje de texto mientras enfocaba la cámara hacia mis amigos. Allí, entre los concurridos clientes del bar, y mostrada solo en una representación entrecortada, estaba la sombra de una persona agachada cerca de la oreja de Connor. Mientras miraba mi teléfono con terror paralizado, aquella cabeza sombría se inclinó hacia arriba, como si me mirara con preocupación. En lugar de reaccionar y delatarme, grité a mis amigos: ¡Hora de la foto! La silueta dio medio paso y se desvaneció como si una ráfaga de viento la hubiera disipado de golpe. Mis amigos sonrieron e hicieron muecas. El destello irritó a algunos clientes de los alrededores, pero yo me había salido con la mía. ¡Santo Cristo! Una sombra, literal, que susurraba al oído de Connor, murmurando insidiosas palabras de odio sin duda. Pero, ¿por qué las naranjas? Ese miércoles por la noche, a las 20:42, un coche que se dio la fuga se estrelló contra la fachada del bar, rompiendo todas las ventanas y matando a una mujer. Sé la hora exacta porque la policía nos obligó a todos a declarar antes de poder irnos. Habíamos atravesado todo el bar y solo habíamos visto las secuelas, pero seguía siendo bastante inútil. Solo podía pensar en la sombra que nos acechaba. Mientras el Uber entraba en nuestra calle esa noche, estudié distraídamente los restos de la casa que se había incendiado 5 lotes más abajo. Seguía ardiendo y parecía que nadie había venido a apagarlo. De hecho, parecía que nadie vivía allí. Mirando a izquierda y derecha, me di cuenta de que la mitad de las casas de nuestra calle no tenían coches en sus entradas. No éramos tan elegantes como para tener garajes. ¿La sombra acechante estaba alejando a la gente? ¿Por qué nadie había dicho nada? ¿Eran siquiera conscientes del cambio de tono de nuestra comunidad? Había sido la mejor época de mi vida hasta que, de repente, los vecinos se peleaban a puñetazos a plena luz del día. Mis compañeros de piso habían desarrollado un extraño odio al azar y las casas se incendiaban sin que nadie llamara a los bomberos. Nos sentamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina durante al menos 10 minutos. Sacudida por el accidente de coche que había matado a alguien al otro lado del bar, Rebeca finalmente habló. Murmuró: Yo también odio las naranjas. Dan y Connor se acercaron a ella y la abrazaron con fuerza. No pasa nada. Eres una de nosotros. Siempre estaremos aquí para ti.
Mientras la abrazaban, me miraron un par de veces y me uní al grupo para evitar empezar otra pelea. Me pregunté si la sombra estaba allí con nosotros, abrazándonos del mismo modo que nosotros abrazábamos a Rebeca. Incluso podía sentir que la cuestión se nublaba en mi mente. ¿También odiaba yo las naranjas? Es decir, todo el mundo lo hacía. Y esas fotos enfermizas de las naranjas eran asquerosas. ¿Realmente me habían gustado las rodajas de naranja con mi cerveza todo este último año? Si lo había hecho, podría haber estado terriblemente equivocado. Engañado incluso por los anuncios de cerveza. Esos anuncios nunca decían nada sobre las enfermedades que podían contraer las naranjas. Era extraño, ¿no? Era como si no quisieran que lo supiera. Les perjudicaría en sus ventas. Estos pensamientos me atormentaron esa noche y todo el día siguiente. El jueves en el trabajo, mientras mis compañeros lloraban al azar en sus cubículos o mantenían discusiones en voz baja que se interrumpían en cuanto se acercaba un gerente, yo me sentaba en mi ordenador e investigaba sobre posesiones paranormales y embrujos. Una de las cosas que aprendí fue que los seres demoníacos, es decir, las entidades de una esfera de ideas religiosas, odiaban los signos de Dios y del bien, e intentaban que aquellos a los que intentaban poseer destruyeran cruces y derramaran agua bendita y cosas similares. Y eso tenía sentido. Pero si el ser que perseguía a mis amigos, mi casa y mi calle no procedía de la esfera religiosa, sino quizá de un espacio diferente, ¿y si las naranjas eran una representación de las cosas que lo hacían vulnerable? Si se trataba de una especie de espíritu antinatural, tal vez vertía el odio a las naranjas en mi comunidad, porque las naranjas podían ahuyentarlos. Pero fue una locura. De hecho, me reía a carcajadas en mi cubículo mientras interiorizaba la idea, y uno de mis compañeros de trabajo que lloraba me miró como si fuera un monstruo. «Lo siento», le dije, haciendo una mueca de incomodidad. «Estaba pensando en otra cosa». Me miró con desprecio y se giró en su silla. El jueves por la noche no era una de nuestras noches de bar habituales, así que estaba en casa cuando Shannon, la hermana mayor de Rebecca, se pasó por allí. Fue por algo trivial, pero al salir, la sorprendí en el porche. Necesitaba tranquilizarme. «Oye, Shannon, ¿recuerdas toda esa conversación sobre las naranjas y la remolacha del sábado pasado?» Ella puso los ojos en blanco. «Sí, ¿qué pasa con eso?» Tragué saliva. «Así que eso sí pasó». «¿Sí?» ¿Y Connor y yo habíamos estado bromeando sobre las rodajas de naranja durante el último año?» Entrecerrando los ojos dijo: «Sí, ¿por qué?» «No lo sé», le dije con sinceridad. «Estoy empezando a dudar de mi propia realidad. Tenía que estar seguro». Se desplazó por Facebook en su teléfono y me mostró una foto. «Mira, son ustedes dos en su cumpleaños el año pasado, cuando yo era la conductora designada como siempre». En la foto, ambos sosteníamos nuestras cervezas hacia adelante, con las rodajas de naranja a la vista. La chica sexy que había provocado toda la tradición estaba sentada junto a Connor, exactamente como la recordaba. «Entonces sí es real». La miré. «¿Tú qué opinas de las naranjas?» Hizo una mueca, pero no de asco. «¿Qué? ¿Por qué? Saben bien, supongo». «En serio, ¿cuál es tu opinión sobre las naranjas? Más allá de si te gusta personalmente su sabor». «No lo sé, ¿neutral?», respondió ella. «Literalmente no me importa. ¿Por qué alguien tendría una opinión sobre las naranjas a menos que sea un botánico, un agricultor o algo así?»
Ese fue un punto increíble en realidad. Ojalá lo supiera. Cuando se dio la vuelta para marcharse, empezamos a oír un alboroto al final de la calle más cercana al campus. Estábamos a solo unas manzanas del campus y lo suficientemente cerca como para que los vendedores ambulantes pasaran a menudo por aquí. Cuando vi que un hombre mayor que empujaba un carro de naranjas era rodeado por un grupo de compañeros que gritaban improperios, supe exactamente lo que estaba pasando. Y pude ver a Dan y Connor entre ellos. Rebecca salió al porche al oír los gritos violentos, y los tres nos quedamos mirando mientras la turba empezaba a empujar al desafortunado propietario del carro. Empezamos a correr hacia la refriega después de que Dan enviara un salvaje puñetazo y el hombre cayera. Para cuando llegamos, la turba gritaba con furiosa sed de sangre y pisoteaba en masa. Pero el dueño del carro estaba bien, aunque agitado. La turba era pisoteando sus naranjas. Era una versión espeluznante de un asesinato en grupo. Los trozos de piel de naranja volaban de lado a otro con la fuerza de los pisotones, y el zumo de fruta salpicaba la ropa en todas direcciones. Las vísceras habría provocado el vómito si se tratara de un ser humano. Tal como era, seguía mortificado por lo que estaba ocurriendo. Esas personas, mis amigos y vecinos, se habían convertido en animales rabiosos, llenos de odio irracional. Shannon me miró confundida. Sacudí la cabeza. No tenía ni idea. Pero Rebecca, aterrorizada como estaba, optó por unirse. Corriendo hacia adelante, empezó a gritar blasfemias y a pisotear las últimas naranjas, mientras los demás empezaban a animarla. Pronto se darían cuenta de que no nos habíamos unido. Shannon, será mejor que te vayas. Siguió mi consejo e inmediatamente comenzó a alejarse hacia su coche. Cubierto de la sangre de sus víctimas, Connor me miró con los ojos de un demonio. ¿Por qué no estás ayudando? Llegué demasiado tarde. Mentí sin ganas. Dan, con la mirada roja de ira, se fijó en mí también. Pues queda uno. Extendió los brazos. Que todo el mundo deje ese. Señaló hacia abajo. Vamos, este es tuyo. Necesitaba ganar tiempo para que Shannon escapara, pero también sabía que tenía que vivir con esa gente y dormir cerca de ella. La idea de esa silueta con el cuchillo no prometía un buen final para quien desafiara al grupo. Podía ser la propia sombra la que había cogido el cuchillo, pero también podía no serlo. El dueño del carro me miraba aterrorizado desde la acera mientras me acercaba a su última naranja. Por favor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Solo vendo naranjas, por favor, no lo hagas. Cerré los ojos y pisé fuerte. La naranja salpicó bajo mi zapato, y los brazos me agarraron desde todos los ángulos mientras mis vecinos abucheaban y vitoreaban. Abrí los ojos y me estremecí de vergüenza cuando el dueño del carro se levantó y salió corriendo. Dan encendió una cerilla y prendió fuego al carro de madera mientras los demás empezaban a bailar. No tuve más remedio que bailar con ellos. No me soltaban, me zarandeaban y me hacían cantar con ellos y me ponían a prueba constantemente para asegurarse de que no estaba fingiendo. Para superarlo tuve que convencerme temporalmente de que tenían razón y de que las naranjas eran una abominación. Para superarlo tuve que renunciar a una parte de mí mismo y después volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté a llorar bajo la mesa de mi ordenador.
pero entonces me enojé. No iba a dejar que mi comunidad fuera consumida por esta locura. La entidad que nos susurraba al oído lo pagaría. Yo era un hombre, maldita sea. Ya no era un niño y no tenía que sonreír y soportarlo. Esta gente no eran mis padres. Subí a mi coche y conduje por el camino que había seguido el dueño del carro. Lo encontré 5 manzanas más abajo, desamparado y sentado en una parada de autobús urbano. Empezó a asustarse al verme, pero levanté las manos tranquilamente y le hice una pregunta que cambió inmediatamente su estado de ánimo. No ganaba lo suficiente para ahorrar dinero, pero tenía una tarjeta de crédito. Compré todo el resto de su inventario y me lo llevé a casa. Cuando ya no cabían en los cajones, me limité a tirar las naranjas en el maletero y en el asiento trasero. Mi coche olería a fruta durante meses. Estaba seguro, pero había que hacerlo. Cuando Dan llegó a casa esa noche, lo atrapé detrás de la puerta principal y le puse un cuchillo en la garganta. «Siéntate», le indiqué atándolo en una silla de la cocina. Gritó cuando Connor llegó a casa, pero era demasiado tarde. Puse a Connor en una silla también y luego lo até. Luego les metí calcetines limpios en la boca para que no avisaran a Rebecca. A ella no la agarré, no la até. Simplemente sostuve el cuchillo y dije: «Siéntate». Tomó nerviosamente la tercera silla. Había tirado las naranjas de mi coche por toda la cocina. Estaban en la mesa, en el suelo y en el fregadero. Cogí una al azar, le quité la cáscara y la puse delante de Connor. «Cómetela». «¿Por qué no me obligas?», dijo. «No lo haré, pero tampoco te dejaré. No te desataré de esta silla hasta que le des un mordisco a esta maldita naranja». «Son asquerosas. Solíamos comerlas siempre. Eso no ha pasado. Así fue». Le mostré la foto en mi teléfono de su cumpleaños el año anterior. Frunció el ceño. «Eso es Photoshop». «Ha pasado», le grité en la cara. «¡Come la naranja!». Apartó la cabeza. «Son los mayores portadores de enfermedades entre todos». Sí, ya conozco la historia», grité. «Está mal. Esas enfermedades no son peligrosas para los humanos. Y esta naranja no está en mal estado. Cómete la naranja». «Pero odiamos las naranjas», insistió Connor indignado. «¿Verdad, chicos?». Dan mordió el calcetín en su boca. Connor miró a Rebecca. A punto de llorar, ocultó su rostro y no respondió. Connor parecía más agitado después de eso. Después de dejar su orgullo al lado, dio un mordisco a la naranja con cautela. Parpadeó. «Está bien». Dan parecía sorprendido, y Rebecca solo lloraba más fuerte. Saqué el calcetín de la boca de Dan y sujeté el otro lado de la naranja. «Pruébalo. Si lo odias, no pasa nada. Te dejaré ir, de cualquier manera. Solo pruébalo». Al ver que Connor se quebraba, Dan probó un bocado vacilante y luego se echó hacia atrás en su silla. «Eso no sabe como lo recuerdo. Juro que solía tener un horrible sabor antiséptico». «No, nos han metido en la cabeza eso. Acabamos de atacar a un vendedor ambulante y de pisotear sus naranjas porque nos ha entrado un frenesí de odio. ¿Tiene eso algún sentido para ti?». Parpadeando como si despertara de un sueño, Dan empezó a mostrarse horrorizado. «Dios mío,
¿Hemos hecho eso en verdad? ¿En qué estábamos pensando? Connor me miró con la misma culpa. Oh, hombre, yo... Se cortó cuando sus ojos saltaron a algo detrás de mí. Esa advertencia me dio tiempo suficiente para desplazarme hacia un lado. El cuchillo se me clavó en el hombro izquierdo. Resbalé sobre las naranjas y caí en el suelo sobre una salpicadura de mi propia sangre. Por encima de mí, pude ver un cuchillo que goteaba rojo y la sombra de un hombre más allá. Sus ojos huecos eran rojos. Dan y Connor empezaron a gritar y a luchar contra sus ataduras cuando la sombra se acercó, pero yo los había atado demasiado bien. Los ojos rojos de la sombra pasaron de mí a sus cuerpos que se retorcían, como si estuviera decidiendo a cuál de nosotros matar primero. ¿Qué quieres? ¿Qué carajos quieres? Esos ojos rojos giraron hacia mí y parecieron clavarse en mi alma. Un siniestro escalofrío recorrió mis sentidos mientras susurraba. Limones. Me quedé mirando. ¿Limones? ¿Por qué te importa eso? No lo hago. Es simplemente lo que mi amo desea. No podía ser tan absurdo, ¿verdad? Alguna empresa productora de limones había contratado a un adorador de demonios e invocado a una entidad de más allá de nuestro mundo, ¿solo para obtener beneficios? ¿Habían traído a la encarnación del odio entre nosotros solo para ganar dinero? ¿Era así de simple? ¿Siempre había sido así de sencillo? ¿Por qué otra cosa haría alguien algo? Se movió para apuñalarme, pero Rebeca saltó contra él y un trozo de sombra se desgarró a su paso. Gritó de dolor. Dejó caer el cuchillo ensangrentado y se agarró al agujero que ella había hecho. La oscuridad salió de sus heridas, como si fuera un reloj de arena. Hizo brillar sus ojos rojos, siseó y se desvaneció. Se había ido. El demonio que había estado entre nosotros y susurrando en nuestros oídos toda la semana se había ido. Todos permanecimos congelados en estado de shock durante 30 segundos antes de que Dan se espabilara y dijera en voz alta: ¿podría alguien desatarme ya? Lo hicimos y luego me cosieron el brazo. Como grupo no sabíamos qué más hacer, así que fuimos y nos sentamos en nuestra mesa habitual del bar. Era un jueves temprano, así que había poca gente. No compramos Blue Moons, pero no porque odiáramos las naranjas. No, nuestra casa estaba llena de cientos de esa fruta y olería siempre. No puedo creer que casi haya conseguido que pasemos de amar las naranjas a odiarlas en menos de una semana, murmuró Connor con tristeza, agachado sobre su bebida. Sacudí la cabeza. Incluso dudé de mí mismo por un minuto. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Dan nos miró. ¿Qué es lo que la ha herido? ¿Por qué un ser hecho de odio fue herido por Rebeca con solo moverse a través de él? Ella me miró, y yo la miré. Ambos volvimos a mirar nuestras cervezas. Ella no se había lanzado por ella, se había lanzado por mí. Ambos sabíamos la respuesta, pero eso era privado. Cerca de nosotros, un anciano miraba la televisión por encima de la barra. Se burló. «Ja, te diré lo que le pasa a este país. Los odio». Los cuatro gritamos al unísono. Él saltó en su silla y nos miró. «¡No lo hagas!».
le dije con calma y tristeza. Por favor, simplemente no lo hagas. Nos observó durante un momento y luego, sutilmente avergonzado, asintió lentamente y volvió a su bebida. Recuerden que les ha hablado